Deben haber notado esta imagen circulando por Instagram con los hashtags Salvemos Palestina y no a la anexión. Esta es una respuesta a la eventual, que no ha ocurrido, eventual anexión israelí de parte del West Bank, la parte que llamamos el área C desde los acuerdos de Oslo, en contexto y como la primera fase del llamado Deal of the Century de la coalición Trump-Netanyahu. No soy ningún fan de Netanyahu, pero si me preguntan mi opinión acerca del plan, diré que mis opiniones son más bien mixtas. Por un lado, suena como un plan tremendamente autoritario, unilateral, prepotente, ¿cierto? No le preguntan mucho la opinión a los mismos palestinos. Así que no es realmente un deal, ¿cierto? No es un tratado, no es un trato entre dos partes en el sentido de que se ponen de acuerdo ambos y solucionan sus problemas. Motivo por el cual el plan de Trump ha sido intensamente criticado. Por otro lado, yo no soy ningún fan de Trump tampoco, pero sí existe gente que cualquier cosa que venga de la mente o la boca de Donald Trump va a estar en completo desacuerdo y lo va a atacar inmediatamente sin siquiera analizar los contenidos. De hecho, el plan tiene dentro de sus propósitos declarados brindar mayor estabilidad a la región, quizá lograr algunas condiciones de paz en el futuro y eventualmente mejorar las condiciones para los palestinos, pero dentro de un marco más realista y no tan utópico como muchas de estas voces que claman Palestina libre, pero esas son palabras que muchas veces vienen sin significado en la práctica. Porque siendo realistas, Israel no se va a ir a ningún lado y los asentamientos en el área C, por muy reprochables que sean, tampoco se van a ir a ningún lado. Esos son complejos residenciales enormes donde vive mucha gente. ¿Dónde van a trasladar a toda esa gente? Los costos de eso serían impensables. En fin, Palestina libre es un concepto que está en la idea de muchos, pero muy difícil de implementar. Y habiendo analizado el plan en detalle, me parece a fin de cuentas que quizá no es tan malo. Y esta es una opinión no muy popular, probablemente no políticamente correcta, pero de eso se trata. Yo soy más partidario de fomentar el libre flujo de ideas más que quedarse con la tiranía de lo políticamente correcto. El principal motivo que no me parece una idea tan mala es porque hoy por hoy los palestinos no tienen nada. Y cuando no se tiene nada, existen dos alternativas: aceptar lo que te dan o tomarlo por la fuerza. Pero después de casi un siglo de constantes guerras y conflictos y miseria, quizá llegó el momento de conversar las cosas que realmente traen felicidad a las personas y las cosas que realmente van a terminar con situaciones de pobreza y miseria y sufrimiento humano. Y lo que trae felicidad a las personas es el desarrollo, la economía, la inversión. Y de hecho, uno de los elementos fundamentales del plan de Trump es un programa económico bien completo de activación, inversión y progreso para este nuevo Estado de Palestina, lo cual mejoraría las condiciones sociales de muchas personas. Quizás es muy utópico pensar de que el plan va a dar resultado, va a salir todo súper fluido y quizá, como dicen algunos, todo es un montaje, todo es un acto para eventualmente anexionar toda Palestina dentro del Estado de Israel, pero yo no creo. Sería muy mal visto ante la opinión internacional y por lo menos así como está presentado en el documento, quién sabe, quizá podría resultar y quizá podría ser positivo para muchas personas. En fin, no sé, no es que yo esté de acuerdo, a favor o en contra, es un plan, no se sabe lo que va a pasar. Lo que quiero decir es que los sentimientos nacionales de una tierra perdida son tristes, son nostálgicos, ¿cierto? Pero no son realmente lo que trae sufrimiento humano. El sufrimiento humano es resultado del subdesarrollo, de la pobreza, independiente de a qué entidad política o nación uno pertenezca. El mensaje que quiero pasar en este video es plantear la pregunta si es que los palestinos hoy por hoy tienen realmente algo que perder si corriera, si se aceptara el plan Deal of the Century de Trump, incluyendo la anexión de ciertas partes del área C del West Bank. Por ejemplo, encontré esta otra publicación en Instagram que dice: todavía hay naciones en peligro de desaparecer. ¿Qué es esto? Si uno le quita la tierra a una nación, la nación no desaparece. De hecho, todo lo contrario, el sentimiento nacional se multiplica. Puede estar disperso por todo el mundo sin tierra, pero la cultura no muere. El sentimiento de nación no muere. Miren a los mismos judíos. Los palestinos también son hoy mucho más nación de lo que eran hace 200 años. Miren a los kurdos. Está lleno de estos casos en el Medio Oriente y en el mundo. Y desde el punto de vista de la antropología, esta publicación no tiene ningún sentido.
Por lo tanto, los invito a analizar este mapa, que es un poco engañoso, está manipulado y va a confundir especialmente a la gente que no entiende lo que está pasando. ¿Por qué yo digo de que los palestinos hoy no tienen nada? Esto es lo que vamos a ver a continuación. El mapa está basado en este otro mapa, el mapa de la toma de tierra palestina por Israel. Como ven, tiene 4 fases en las que pareciera que la tierra de los palestinos se va reduciendo a un mínimo progresivamente. Pero hay una serie de elementos inexactos en la forma como está presentado que, como les decía, tienden a confundir a las personas. Especialmente vamos a hablar del primer mapa que dice que esta es la Palestina histórica. Dice arriba el mandato británico de Palestina. Eso es una realidad, por supuesto que existió el mandato británico de Palestina, pero el concepto de Palestina histórica es debatible porque, especialmente con esta forma, Palestina nunca tuvo esa forma. Como a veces incluso quieren presentarlo los jugadores del club palestino. Palestina nunca en la historia ha tenido esa forma. Revisen cualquier mapa del Imperio Otomano o cualquier momento para atrás, se van a dar cuenta que esta forma nunca ha existido propiamente tal. Y que, por ejemplo, la mitad aquí de Jerusalén para arriba era parte de la provincia de Beirut y la mitad para abajo hasta Hebrón, hasta Beersheba, era la provincia de Jerusalén. Y abajo de eso, toda esta cola que está para abajo, nunca ha sido realmente parte de nada porque es un desierto imposible, no vive nadie ahí. Se fijan entonces, a veces lo ponen como parte de Arabia, parte de cualquier otro lugar, menos de, entre comillas, Palestina. Entonces, eso es lo primero. Palestina histórica no existió. Existió la cultura palestina, existió el pueblo, llámenle como quieran, las tradiciones de los palestinos, pero Palestina con esa forma no existió. Perdón, Palestina con esa forma sí existió. Fue dibujada de esa manera por los británicos y así existió por un periodo breve, entre 1921 y 1948, y quedó con esa forma después de, en el 21, se creara el Emirato de Transjordania en la región hasta entonces conocida como Palestina Oriental. Imagínense, para que vean que incluso a veces Palestina incluía más territorio, no menos, en su definición. Pero si fue dibujada por el poder colonial, no sirve para decir que fue Palestina histórica, ¿cierto? Bueno, vamos al segundo mapa. Este es el famoso plan de partición que no fue propuesto por los judíos, sino por la Organización de las Naciones Unidas. Así que vamos a eliminar estos 2 mapas y nos vamos a enfocar en estos 2. Este que dice 1967 le vamos a poner, en realidad eso no es exacto, vamos a ponerle, ese es el mapa entre 1948 y 1967. Y a continuación voy a añadir 2 mapas que son relevantes para entender la situación. Entonces resulta que después de la guerra de los 6 días de 1967, en realidad lo que pasa es que Israel ocupa todo el territorio y no queda absolutamente nada para los árabes de Palestina. No hace una anexión propiamente tal, sino que queda como territorio ocupado o territorio en disputa, si prefieren, pero en la práctica ocupado por las fuerzas israelíes. Y esa es la situación hasta 1995, en que ya entran en efecto los acuerdos de Oslo, en los cuales Israel accede a entregar de vuelta en varias fases, que algunas nunca se cumplieron, ciertos territorios y los divide en las famosas áreas, área A, área B, área C, en los cuales el área A está directamente controlada por la autoridad palestina y por lo tanto se le da cierto grado de autonomía a los palestinos por primera vez en la historia. El área B es una administración conjunta entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinas, y el área C, es un territorio más bien militarizado dentro del West Bank, pero en la práctica controlado 100% por Israel. Entonces, ¿por qué este mapa es engañoso? Porque da la impresión de que ahora, resulta que ahora se está achicando la tierra palestina, y no, esta es la realidad entre 1995 y hasta el día de hoy, en la cual los territorios donde viven árabes de Palestina están reducidos a esto. Entonces, ¿qué pasaría con el plan de anexión ahora, si es que se lleva a cabo? En realidad, porque el plan de anexión corre principalmente con el Valle del Jordán, que es esta parte. Y esta parte, en realidad, es el área C, como les decía, y no vive nadie, porque es un desierto, es la dramática caída de altitud de las montañas de Palestina Central hacia el Valle del Jordán, y es un desierto, realmente no vive nadie y no hay ninguna ciudad, mírenlo en cualquier mapa. O sea, claro que hay una ciudad famosa que está presente desde los principios de la civilización humana, la ciudad palestina que se llama Jericó,
Pero este es área A, no es área C, así que no sería anexionada a Israel. Así que uno cuando viaja desde el norte hasta el sur por el Valle del Jordán lo hace a través de carreteras israelíes hasta el día de hoy, y eso ha sido así desde el 67. Así que si es que se anexa el Valle del Jordán realmente no cambiaría nada. Lo único que cambiaría, si es que corre el plan de el Deal of the Century, es que los palestinos por primera vez tendrían un Estado verdaderamente o más soberano que nunca, y estarían aparentemente mejor interconectados, especialmente entre el West Bank y Gaza. No sé si tendrían una salida al mar, sería interesante si eso así fuera, pero es darles algo que hoy día no tienen. Entonces, sí, esta historia tiene dos lecturas. El gran problema moral, no sé si legal, muchos dicen que es ilegal, pero yo no soy experto en derecho internacional ni pretendo serlo, es que los asentamientos en el área C del West Bank y las demoliciones de propiedad árabe en el área C son como, se sienten como una especie de preámbulo a lo que va a pasar ahora, que es la anexión, y es una jugada, la encuentro un poco deshonesta por parte de Israel, que hoy prácticamente obligan a anexionar todo ese territorio, que en la práctica ya está tajeado con murallas y alambres, así que total, nada mucho va a cambiar si se anexionan esos territorios donde hay asentamientos. Pero, por otro lado, muchos de estos asentamientos ya existían antes de 1995, es decir, en ese mapa que les mostré, de 1967 a 1995, Israel en teoría tenía todas las libertades de asentar colonos en el West Bank. El West Bank que antes había sido de Jordania, no era independiente de Palestina. Y esa es la otra gran confusión de estos mapas de reducción de tierra palestina. Antes del 48 los palestinos no eran soberanos de su propia tierra, sino que eran los británicos. Después del 48 el plan de partición nunca se llevó a cabo, por lo tanto ese mapa lo podemos derechamente borrar, nunca existió. Y entre el 48 y el 67, los palestinos no fueron soberanos de su propia tierra en el West Bank, sino que fue el reino de Jordania. Por eso que hay que ser crítico con lo que uno ve. Este tipo de publicaciones en redes sociales están especialmente diseñadas para manipular la opinión pública, inclinarla solamente hacia un lado. Por eso quise hacer este video informativo, espero que les haya gustado y así se pueden hacer su propia opinión. En fin, amigos, espero que hayan aprendido algo. Esto no es nada fácil, el problema palestino-israelí no sé si tiene alguna solución, pero esperemos. La historia la hacemos nosotros, la estamos viendo, la estamos viviendo, así que cuídense y nos vemos.